¿Será que Jesús da el aval de comer cerdo o cualquier animal inmundo en Marcos 7? Si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a hacer este estudio de Marcos capítulo 7, que es un versículo o un pasaje de la Biblia donde muchos cristianos usan para decir que Jesús está dando el aval de comer animales inmundos. Y el texto que usan es Marcos capítulo 7, el versículo 14. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y también citan el verso 19, que dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Son textos que usan muchos cristianos para decir o para afirmar de que se pueden comer animales inmundos, de que en el nuevo pacto o en la gracia de Dios podemos comer cerdo, podemos comer cualquier animal inmundo. Así que solo hace falta leer todos los versículos de Marcos 7 para realmente nosotros entender y comprender de qué se está hablando. Entonces, cuando vamos a Marcos 7, el versículo 1, ahí hay un título que dice lo que contamina al hombre. Y dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que hablaban que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Es muy importante entender por qué Jesús más adelante da la enseñanza de que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y para entender eso hay que entender el contexto de Marcos capítulo 7. ¿Cuál es el contexto de Marcos 7? Lo acabamos de leer. Habían fariseos y judíos que se habían reunido, ¿sí? Y estas personas, fariseas, escribas, ven a los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, y empezaron a condenar. Entonces, este es el contexto de Marcos 7. Los escribas y los fariseos empiezan a condenar a los discípulos de Jesús por comer con las manos inmundas. La pregunta es, ¿inmundas según quién? No según la ley de Dios, porque en la ley de Dios o en la ley de Moisés no hay ningún mandamiento que diga que si uno come con las manos sucias, esas manos son inmundas. Eso no está en la ley de Moisés, no está en la Torá. Entonces, las manos inmundas o no lavadas es de acuerdo a la ley oral de los fariseos, de acuerdo a la tradición de los ancianos, de acuerdo a la religión del judaísmo de ese momento. Vamos en el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces confirma lo que les estoy explicando, el contexto bíblico e histórico. Había algo que se llamaba la tradición de los ancianos. No es la ley de Dios, no son mandamientos de Dios, no es la ley de Moisés. Son mandamientos de hombres que se crearon alrededor de la ley de Dios. Y esos mandamientos se llamaban tradición de los ancianos. Y elevaron esos mandamientos de hombres al mismo nivel de los mandamientos de Dios. Entonces, ese es el problema aquí. Y por eso Jesús da una enseñanza más adelante para refutar los mandamientos de hombres. Aquí ya vamos entendiendo el contexto de Marcos 7, versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros,
y de los utensilios de metal y de los lechos. Todas estas cosas son tradición de los ancianos. No son mandamientos de la ley de Dios, son tradición de los ancianos que ya les expliqué, mandamientos de hombres. Acá dice, y de los lechos. No sé si recuerdan el pasaje cuando Jesús sana a una persona y le dice, toma tu lecho y anda. Lo hizo a propósito para, para irse en contra de la tradición de los ancianos, porque para ellos era un pecado coger el lecho en día de reposo y andar con el lecho. Pero no son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombres. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa fue la pregunta, esa es la pregunta crucial para entender Marcos 7. Los escribas y fariseos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Aquí la pregunta no es, ¿por qué no andan conforme a la ley de Dios, conforme a la ley de Moisés? Esa no es la pregunta es, ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos? Porque efectivamente los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Entonces, ese es el punto. Ahí viene la respuesta de Jesús. Respondiéndole, él les dijo, hipócritas. ¿Por qué Jesús dice hipócritas? Porque están defendiendo la doctrina de los ancianos, la tradición de los ancianos, lo que hoy podríamos llamar como el judaísmo, los mandamientos de hombres. Entonces Jesús les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Jesús los confronta, les dice, hipócritas, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos, porque en vez de enseñar los mandamientos de Dios, la doctrina de Dios, enseñan son mandamientos de hombres y lo imponen como si fuera la ley de Dios. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esto es supremamente claro. Aquí no hay chance de interpretar, aquí no hay chance de pensar. Es lo que está escrito. Jesús confronta a los escribas y fariseos, les dice hipócritas, porque dejan el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los ancianos, el mandamiento de los ancianos, el mandamiento de los hombres. Dejan de un lado el mandamiento de Dios, de la ley de Dios, de la ley de Moisés, por obedecer mandamientos de hombres o religión. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto es muy claro. Ya lo he explicado también cuando expliqué Mateo 15. Jesús los confronta y les dice, ustedes no guardan la ley de Moisés, no guardan la ley de Dios, porque prefieren guardar sus propios mandamientos, su propia tradición. Eso pasa hoy día con muchas iglesias, con muchos movimientos, con muchas doctrinas que imponen sus propios mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Y Jesús a todas esas personas les dice hipócritas. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso es mandamiento de la ley de Moisés. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando, vuelve el tema, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando Jesús dice, y habéis transmitido, está hablando de la ley oral. Había una ley escrita, que es la Torá, y había una ley oral, que son los mandamientos de los hombres. ¿Sí? Entonces, está claro, Jesús
los confronta y les dice: ustedes invalían la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, por vuestra ley oral. Más adelante Pablo llama eso obras de la ley. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, ya después de haber confrontado a judíos y fariseos, escribas y fariseos, llamó a la multitud y ahí sí viene la enseñanza. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Entonces, cuando ya leemos el contexto y tenemos un poquito de comprensión de lectura, vemos que Jesús no está hablando de comer animales inmundos. Está hablando es de una enseñanza de que para los escribas y fariseos era más importante lavarse las manos antes de comer y lavárselas muchas veces, porque si no, según ellos, los contaminaban. Entonces Jesús dice, cuando uno come con las manos sucias, no lo contamina, porque eso entra, va a la letrina y sale, ¿sí? Pero Jesús está confrontando es la hipocresía de los escribas y fariseos. Versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio todos los alimentos. Entonces Jesús está explicando, cuando comemos algo, y el contexto judío de comer algo significa algo que esté aprobado por Dios, según Levíticos 11 y según Deuteronomio 14. Cuando comemos algo con las manos sucias, va a la letrina y eso sale, va al estómago y luego a la letrina y listo, no me contamina, ¿sí? Pero ahí Jesús no está hablando de que ya pueden comer cerdos, ratas, cucarachas, culebras, buitres, murciélagos. Ese no es el contexto. Y la persona que piensa eso está forzando el texto y forzando el contexto histórico y bíblico para justificar su desobediencia. Entonces, es muy claro. ¿Y por qué hice la última frase? Haciendo limpio todos los alimentos. Aquí es como dando una forma de lo que estaba explicando Jesús. Ya los alimentos, Dios los había hecho limpios por la palabra de Levítico y la palabra de Deuteronomio. Aquí Jesús está validando ya lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? De que todos los alimentos que fueron limpios o todos los animales que fueron limpios y aptos para el consumo, los podemos consumir, que no nos pasa nada, no nos contamina. Aún si tenemos las manos sucias, que es el tema y el contexto de la pregunta que le hicieron a Jesús. Y termina diciendo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Jesús lo que está diciendo es, lo que contamina al hombre es la desobediencia a los mandamientos de la ley de Moisés, a la ley de Dios. Porque precisamente no adulterar, no fornicar, eso está en Éxodo, en Levítico, los homicidios también están en Éxodo, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, calumnia, todos esos son mandamientos y prohibiciones que están en la ley de Moisés. Entonces Jesús dice, lo que realmente contamina al hombre es desobedecer los mandamientos de Dios, no desobedecer la tradición de los ancianos, la tradición de los hombres, los mandamientos de los hombres. Esto realmente es muy sencillo de entender, es muy básico, ¿sí? Solamente hay que leer y tener comprensión de lectura y entender qué es comida y qué no es comida en el tiempo donde Jesús estaba dando esas enseñanzas. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bendiciones.